안녕하십니까? 안태영 ¿Cómo 목사입니다. están? Soy el pastor 저는 Anteón. 우리 칠레 형제 자매님들과 같이 또 한 Sí, 주간 estoy 또 agradecido 말씀을 나눌 durante 수 una 있게 semana de 되어서 poder compartir la 감사드립니다. palabra juntamente con 코로나 los 때문에 hermanos de 직접 못 Chile. 뵙지만 또 Por corona no 코로나가 puedo visitarlos, 해결되면 pero cuando 여러분 corona 직접 se 찾아뵙고 solucione, 또 말씀 나누면 directamente 좋겠습니다. quisiera 먼저 visitarlos y 성경 compartir la 말씀 palabra 읽겠습니다. juntamente. Primero vamos a 민수기 ver la 21장 Biblia, 4절 말씀 Números 읽겠습니다. capítulo 21, versículo 백성이 4. 호르산에서 진행하여 홍해 Después 길로 partieron del 쫓아 monte de 에돔 Jor, 땅을 둘러 camino de 행하려 Mar 하였다가 Rojo, para rodear 그로 la 인하여 tierra 백성의 de 마음이 Edom, y se 상하니라. desanimó el pueblo por el 백성이 camino. 하나님과 Y habló el 모세를 pueblo 향하여 contra Dios y 원망하되 contra Moisés: 어찌하여 ¿por 우리를 qué nos 애굽에서 hiciste subir de 인도하여 Egipto 올려서 para que muramos 이 en 광야에서 este 죽게 desierto? 하는고 Pues no hay pan 이곳에는 ni agua, 식물도 y 없고 nuestra 물도 alma 없도다. tiene 우리 fastidio 마음이 이 de este 박한 pan 식물을 tan 싫어하노라 liviano. 하매 여호와께서 Y Jehová 불뱀들을 envió 백성 중에 entre el 보내어 pueblo serpiente 백성을 ardiente 물게 하심으로 que mordían al 이스라엘 pueblo, 백성 y 중에 murió 죽은 mucho 자가 pueblo de 많은지라. Israel. 백성이 Entonces el pueblo 모세에게 vino a 이르러 Moisés y 가로되 dijo: 우리가 여호와와 Hemos 당신을 pecado 향하여 por haber hablado 원망하고 contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que 여호와께 quite de 기도하여 이 nosotros 뱀들을 estas 우리에게서 serpientes. 떠나게 하소서. Y Moisés 모세가 oró por el 백성을 pueblo. 위하여 기도하매 Y 여호와께서 Jehová dijo a 모세에게 Moisés: Hazte 이르시되 una serpiente 불뱀을 ardiente 만들어 y ponla 장대 sobre 위에 una 둘라. asta, y 물린 cualquiera 자마다 que fuere 그것을 보면 mordido 살리라. y mirare a ella, 모세가 노뱀을 vivirá. 만들어 장대 위에 다니 Y Moisés 뱀에게 hizo una 물린 serpiente 자마다 bronce y la puso 노뱀을 sobre un 쳐다본 asta, 자 y 살리라. cuando alguna serpiente 구절 mordía a alguno, 말씀 miraba la serpiente bronce y vivía. Hemos leído hasta el 과학자 versículo 중에 9. 아이작 뉴턴 박사가 있습니다. Hay un científico que se llama Isaac Newton. Sí, por primera vez es quien descubrió la ley de la gravedad. La ley de la gravedad de Isaac Newton, si uno se libera de la atmósfera y se va para el universo. Pero este científico Isaac Newton también, que estaba cerca de la chimenea, estaba muy caliente y le preguntó a un sirviente que si podía bajar el calor de la chimenea, y el sirviente le dijo si puede alejarse 1 metro más atrás, y le dice que eso es posible, y se sentó 1 metro más y estaba leyendo el libro y estaba cálido y no caliente. ¿Y cómo, para que no sea así caliente, cómo supiste esto?, le preguntó al sirviente. Isaac Newton sí descubrió una ley de la gravedad, una nueva ley, gran científico, pero tenía que aprender la manera de alejarse 1 metro de la chimenea. Por eso tuvo un corazón para aprender. En Isaías capítulo 55, versículo 6 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La Biblia dice que el hombre es inicuo. El hombre piensa que él es bueno y también piensa y confía que tiene la razón. Pero la Biblia nos dice que todo el hombre es inicuo. Inicuo quiere decir que no tiene la razón, que no es bueno. Así podemos decir. Entonces, desechando su pensamiento, nosotros viviendo, mentimos, robamos, también podemos pelear, y a otras personas también podemos hacerles daño. Es así. A eso podemos decirle que es inicuo, y Dios a nosotros no dice que deseche ese inicuo, sino sus pensamientos, que lo tire y que vuelva. Yo nací en una casa budista. Desde pequeño, mis padres que creían en el Buda, y dentro de ese ambiente había crecido. Por eso que crea en Dios, que conozca en Jesús. Yo había crecido sin conocer eso. Por eso nunca, sin haber ido a la iglesia, terminando la universidad, ya siendo adulto, en mi cabeza, a la persona que va a la iglesia, yo no lo quería. Un día hay alguien que me predicó el Evangelio cuando estaba en el ejército militar.
escuché el Evangelio. Ahora en México, quien está como misionero, el pastor Shin Jae-hoon, me compartió el Evangelio. Estaba leyendo un libro. ¿Cómo se puede creer en Dios? Si yo creo en Dios, también pensé que sería bueno. Por eso, al misionero que leía la Biblia, yo por mucha duda le pregunté. Un día le pregunté cómo puedo creer en Dios. Y entonces, cuando las personas ya no estaban en una habitación silenciosa, me comenzó a compartir con la Biblia. ¿Ustedes cómo me ven? ¿Como una persona buena o como una persona que ha hecho muchas maldades? Otras personas dicen que yo soy muy tranquilo. Yo también pensaba que yo era una persona muy buena, pero el misionero a mí me decía que la persona 100% es un pecador malvado. Entonces dentro me surgía un enojo. ¿Acaso usted me conoce? ¿Usted me conoce cómo he vivido? ¿Usted me ve así tan como una persona malvada? Y subía ese corazón dentro de mí. No me agradaba escuchar lo que decía. Pero igual como yo le había preguntado, tuve que escucharle. Y por dentro estaba hirviendo, pero presionándolo y seguía escuchando esta palabra de la Biblia. Pero escuchando, me asombré mi corazón. De verdad, yo soy un pecador malvado. ¿Por qué? Desde ahí hace 10 años, mi padre había fallecido. A los 16 años mi padre falleció. Mi padre, cuando falleció, y mi madre era joven, pero ella trabajando en la fábrica y ganaba dinero y me hizo para que pueda estudiar. Ese día también trabajando y había regresado en la tarde y ella estaba muy enojada y yo no hice nada mal, pero podía ver que ella se enojaba y yo también me enojé. Y yo le dije, ya basta mamá, ya basta. Y abrí la puerta y le dije, ya te dije basta. Y mi madre estaba de espalda, estaba lavando los platos y yo mirando la espalda de mi madre y abrí la puerta y salí. Piensan que yo no voy a ser una persona capaz así, ¿verdad? Pero ese misionero, compartiéndome la palabra de la Biblia, es la tumba, pero encima, como un camino tranquilo, las personas caminan como un camino. Ah, es así. Dentro de mí, hacia mi madre, yo me enojaba y hacia mi madre, yo también puedo hacer algo malo. Me di cuenta por primera vez que yo soy una persona capaz así, que dentro de mí soy una persona peligrosa y malvada, pero las personas que me ven de apariencia, esa persona es buena, tranquila. Yo también cuando escucho así, yo pensé por eso que también era bueno. Pero esto es solamente como una envoltura nada más, pero igual como encima de la tumba, la gente puede descansar, la gente puede caminar. Es una tumba, pero encima, como está el camino, parece un camino. Dentro de mí está lleno de pecado, pero las personas me ven como que soy bueno. Entonces yo también pensaba que yo era bueno. Escuchando la palabra ese día, por primera vez entendí que yo era pecador. De verdad, aunque yo vaya al infierno, yo no puedo decir nada. Aunque yo pensaba que no había hecho tantas cosas malas, pero viendo mi dentro, mi ser, me di cuenta que soy un sucio pecador. Lo que es increíble, ese día, el misionero me compartió de cómo por la sangre de Jesucristo en la cruz fue lavado nuestros pecados y cómo mi pecado fue lavado perfectamente. Compartiendo esa palabra ese día, entonces yo también no tengo pecado. Jesús ya perdonó todo mi pecado. Entonces yo puedo ir al reino de Dios. Ahí pude creer. Lo que es tan increíble, yo solamente supe y acepté que Jesucristo lavó todos mis pecados, pero lo maravilloso es que Dios iba cambiando cada una cosa de mi corazón. Yo viviendo como maestro de secundaria, yo trabajaba, ese era mi trabajo, y yo tuve el corazón de, yo también quiero predicar el Evangelio, quiero vivir predicando el Evangelio, orando, estaba esperando, y Dios me guió para que pueda ir al seminario a ser entrenado, y ahora estoy pastoreando y estoy predicando el Evangelio.
a ustedes, en esta vez, a través del seminario, cómo nosotros podemos recibir el perdón de pecados, cómo nosotros podemos ser hijos de Dios. Sobre esta parte, abriendo la Biblia, yo quisiera hablar junto con ustedes. La vida de creencia es fácil. En Chile también hay sandía, sí, en Corea. En verano es muy amado por las personas esta sandía. Cuando hace mucho calor, cuando uno lo deja así en la heladera fresco y después lo saca y lo come, la sandía es muy fresca. Dentro de la sandía hay muchas semillas. Cuando come la semilla uno lo tira y lo come, ¿verdad? Porque si lo come junto con la semilla no es sabroso. Tirando la semilla y así come por dentro es muy dulce y también tiene mucho líquido. La vida de creencia en nuestro corazón cree en la palabra y acepta la palabra de Dios. Y mi pensamiento, que es diferente al corazón de Dios, no seguimos y lo separamos. Este es diferente a la palabra de Dios. Entonces voy a creer a la palabra de Dios. Este pensamiento que es diferente a la palabra, no lo debo seguir. Si así solamente puedo diferenciar y separarlo, es muy fácil la vida de creencia. Creyendo en Jesús y creer en la palabra de Dios. Creer quiere decir que la persona que tiene la palabra de Dios. En letra china, la persona que tiene la palabra de Dios. A eso significa creer. Quiere decir que esa persona tiene la palabra de Dios. Por eso la vida de creencia es, voy a creer en mi pensamiento o voy a creer en la palabra de Dios. Así se define. Por eso la vida de creencia es elegir. Hermanos, ustedes pueden elegir la fe a Dios o pueden elegir su propio pensamiento. Por eso nosotros abriendo la Biblia, así mi pensamiento, descubrimos que está equivocado, entonces fácilmente nosotros podemos creer en la palabra de Dios. Ahora, yo estoy en la ciudad de Ulsan. Acá en Ulsan hay una fábrica donde fabrica autos de Hyundai también. Hay una fábrica también donde hacen grandes barcos y fabrican autos y lo mandan a otros países. Al comienzo, cuando comenzó Ulsan, era solamente un mar, era como un pueblo, pero el empresario Jong Ju-young, quien comenzó con la fábrica de barco, nuestro país no tenía la experiencia de haber fabricado una barca, pero fue al extranjero y no tenía ni la fábrica para hacerlo, pero es quien recibió los pedidos para hacer la barca y recibió grandes pedidos y con ese dinero haciendo la fábrica de barco y hizo los barcos. Por eso en Corea, en la empresa, es el líder este empresario. Por eso en Corea, en el presente, aunque Corea era pobre y no tenía la capacidad para hacer la barca, pero es quien fue líder y llevó este trabajo de hacer la barca. Por eso hay muchas personas que tienen corazones muy especiales y buenos, y este buen corazón sale en la Biblia. La Biblia, ¿qué dice a nosotros? Mi pensamiento, negar mi pensamiento, desechar mi pensamiento y que puede aceptar algo nuevo. A ese corazón la Biblia nos está enseñando. Por eso, lavando los pecados y desechando mi pensamiento, cuando aceptamos la palabra de Dios, podemos recibir la salvación. Por eso la Biblia nos dice que mi pensamiento está equivocado y la palabra de Dios, que no cambia, nos ha escrito. Por eso, hermanos, desechando su pensamiento, aceptando la palabra de Dios, a mi pensamiento como yo cometo el pecado, yo soy pecador, así estaba pensando,
Pero en la palabra de Dios dice que no es así, que todo este pecado Jesucristo hace 2000 años lo ha lavado y por eso ya no hay pecado, está limpio. Yo nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. La palabra de Dios, quien dijo así, aceptamos esa palabra, ¿verdad? Yo pensaba que era pecador porque cometo el pecado, pero entonces no hay más pecado. Yo soy justo entonces. Así, teniendo fe, espero que puedan vivir felizmente. Hemos leído Números capítulo 21. La Biblia nos habla algo muy importante. Aquí el pueblo, ellos, de Egipto, viviendo una vida como esclavo, ellos estaban muy cansados y por eso ellos habían clamado, Dios, Dios, sálvenos de aquí, ayúdenos por favor. Y por eso Dios envió a Moisés. Entonces el pueblo de Israel que estaba viviendo como esclavo de Egipto hizo el trabajo de sacarlos de ahí. Y pasando el Mar Rojo, pasaron al desierto. Pero ya se terminó todo el alimento que han traído y el agua. Entonces no sabían ya cómo ellos pueden vivir en ese lugar. Y toda la mañana le dio el maná que caiga del cielo para que ellos puedan comer. Y cuando no hay agua, Dios sacaba el agua de la roca y hacía que ellos puedan tomar el agua. Y también bajo el sol tan fuerte, Dios puso la nube para que pueda cuidarlos del sol caliente y que lo pasen frescamente, y cuando hace mucho frío de noche hizo para que haya el fuego para calentar y proteger del frío. Entonces el pueblo no es ni uno, sino solamente hombres, son 600,000. Entonces calculando mujer y niños serían casi como 2 millones. Entonces así Dios hizo para proteger del frío, del calor, del agua, y Dios hizo todo, pero el pueblo aquí ahora lo que ellos están diciendo hacia Dios, ellos están quejándose. El corazón del pueblo dice que estaba como lastimado. Hay soldados en cada país donde van, están cuidando y tienen soldados. Entonces, ¿quién puede dejarlos que pase por ese lado? Entonces el pueblo yendo, cuando encuentra a los soldados, tienen miedo y por eso ellos retroceden. Y por eso Dios los ha guiado al desierto. En el desierto no hay agua, es seco, hace frío, también hay serpientes venenosas, pero Dios hizo pasar ese camino, pero para que nadie del pueblo se lastime, muera, los ha cuidado. Si el pueblo pensaría un poco más, verdad, Dios, qué bendición, Dios nos ha cuidado así de esta manera, así dirían, pero este pueblo fácilmente ellos se quejan. El versículo 5 dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Así ellos estaban quejándose. Entonces Dios envió la serpiente ardiente al pueblo. La serpiente ardiente tiene un veneno muy fuerte, quema como fuego el lugar de la mordida de la serpiente. Por eso la gente va muriendo. Y esta serpiente ardiente es muy fuerte. De la tierra salta y le muerde hasta como la pierna de las personas. Y la gente sufriendo. Hay mucha gente que estaba muriendo. Y muchas personas, para evitar de la serpiente ardiente, ellos huían, pero le mordían bajo la silla, en la cama. La gente estaba sufriendo y tenía mucho temor, y resistiéndose, al fin salieron ante Moisés. Si nosotros hicimos mal, nosotros sí hicimos mal, nos habíamos quejado por Dios,
Pero ahora nos hemos equivocado. Le pidió para que le quitara la serpiente ardiente. Entonces les pidió que haga que se vaya la serpiente ardiente. Pero vamos a pensar, si hermanos, su hermano o su hermana, digamos que mordido por la serpiente y está muriendo y toda la familia no fue mordido, entonces Dios escuchó sus oraciones y les hizo que se vaya la serpiente ardiente. Entonces la gente que no fue mordido vivirá, pero la persona que fue mordido, ¿cómo será? Los hermanos y las hermanas que fueron mordidos, ellos morirán por el veneno. El camino que eligió el pueblo, la persona que es mordido tiene que morir, pero por lo menos la persona que no ha sido mordido tiene que vivir. Pero Dios a Moisés, hay una manera que le indicó que haga la serpiente de bronce y lo ponga en alto sobre una asta, y que el pueblo, para que pueda mirar a esa serpiente de bronce colgada en una asta, y cualquier persona que sea mordida por la serpiente ardiente pueda vivir, entonces que podrá vivir. Moisés dice al pueblo, sí, ustedes aunque estén mordidos por la serpiente, no se preocupen. Si ustedes miran la serpiente de bronce, ustedes vivirán. Entonces la persona escuchando eso, ¿cómo eso puede ser posible? ¿Cómo siendo mordido por la serpiente, mirando una serpiente que está colgada en la asta, y por eso vamos a vivir? Y por eso hay muchas personas que murieron por la serpiente. No hay posibilidad de que sea curado cuando es mordido por la serpiente, que mira la serpiente de bronce que está en la asta y va a vivir. Sí, padre, vamos para mirar la serpiente que está colgada. No, ahora yo voy a morir, creo que voy a morir. No, padre, vamos a ir a ver. Entonces lo carga como en un carruaje y lo lleva. Y le dice, mire allá la serpiente que está colgada en la asta. Y cuando abrió los ojos y el padre, mordido por la serpiente, ya estaba por morirse, pero miró la serpiente que estaba colgada en la asta y fue curado. ¿Saben por qué fue curado? Sí, todo el que es mordido por la serpiente ardiente, el que mira, vivirá. El que miraba, vivía, porque era la palabra de Dios. Sí, el pueblo lo que quería era la serpiente que mordía, que hacía sufrir, que quitara esa serpiente. Pero Dios salvaba a la persona que era picada, mordida por la serpiente, aunque no haya sido mordido, pero algún día será mordido. Por eso nosotros en la Biblia, ¿qué dice? En Romanos 5:12, que por un hombre entró el pecado y la muerte, y por el pecado vino la muerte, y que todos murieron. Entonces Adán cometió el pecado, y Adán cometiendo el pecado vino la muerte. Pero todas las personas nacieron como descendientes de Adán. Por eso todas las personas, igualmente como Adán, cometieron el pecado. Entonces todas las personas también les llegó la muerte. Hermanos, Jesús a Nicodemo le dijo que tenía que nacer de nuevo. Nicodemo no entendía cómo podía nacer de nuevo. Jesús le dijo que tiene que nacer en agua y en espíritu. Le dijo así. Hermanos, agua es la palabra de Dios. Es la promesa de Dios. Y esta promesa lo dijo Dios. Quien cumple la promesa no es el hombre quien cumple, sino es Dios. Por eso la promesa que Dios ha dicho, ciertamente Dios lo va a cumplir. Dios sabe que nosotros vamos a recibir la muerte. Por eso envió a su Hijo unigénito, amado. Por eso cualquiera que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces mandó al Hijo unigénito en este mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, no vaya al infierno, y para que pueda vivir para siempre en el cielo. Esta promesa Dios lo dijo y Dios cumplió como dijo la promesa. El nacer con el agua
y el Espíritu, conforme a la palabra de Dios, Jesús viniendo a esta tierra, lavó todos nuestros pecados. La fe que cree en esa palabra, en esa promesa de Dios, por esa fe recibe el perdón de pecados. Entonces, si recibe el perdón de pecados, recibe como regalo el Espíritu Santo. Llegó en el corazón de la persona el Espíritu Santo, y para que pueda conocer la voluntad de Dios, y para que pueda servir a Dios, y para que pueda creer en Dios. Así nos está guiando. Este pueblo tiene dos caminos. Uno es que quite a la serpiente ardiente, y otro es la manera de Dios, que mire la serpiente que está colgada, la serpiente de bronce, sobre el asta, para cualquiera que vea que pueda vivir el que haya sido mordido. Entonces, si es la manera de quitar la serpiente de bronce, la serpiente ardiente, el que ha sido mordido muere y vive solo el que no es mordido. Pero la manera de Dios es que viva la persona que haya sido mordido. Aunque ahora no fue mordido, pero después si es mordido y mirando la serpiente colgada, vivirá. Lo importante, hermanos, nosotros, por un hombre, el pecado entró al mundo, y todo el hombre nació como pecador, y todo el hombre cometió el pecado. Todos cometieron el pecado. Yo cuando era pequeño robaba en las tiendas y me gustaba robar y mentía mucho también. ¿Ustedes han robado? Sí. Mi hija, cuando tenía 5 años, nos habíamos mudado, y entonces habíamos empapelado la pared con un papel limpio, pero cuando entré sobre ese papel limpio que había sido empapelado, había pintado la pintura. Sí, el padre gastando dinero y había empapelado limpiamente, pero ¿quién había pintado sobre ese papel? Sí, mi hija amada, cuando tenía 5 años, había pintado. Yo le pregunté, ¿quién fue? Chion, ¿quién fue esto? Nos dijo que es Una. Una, ¿quién es? Era el amigo que estaba viviendo como vecino. Él ni había venido a mi casa. Al niño que ni vino a mi casa, estaba mintiendo que él lo hizo a los 5 años de edad. Nadie le enseña la mentira, pero está mintiendo muy bien. Todos nosotros cometimos el pecado. Entró el pecado y la muerte ya entró. Entonces nosotros, esforzándose en no cometer el pecado, y de esa manera no es que nosotros limpiamos el pecado. Señor, por favor, haga que nosotros no cometamos el pecado, como si las personas están pidiendo, Señor, quite la serpiente ardiente, quite la serpiente ardiente, entonces podemos vivir. Pero las personas cometió el pecado, pero ahora sí, Señor, me voy a esforzar para no cometer el pecado. Señor, ahora no voy a cometer pecado, voy a vivir con buenas obras. Así muchos dicen, pero que la Biblia que está diciendo, nosotros ya somos pecadores, ya la muerte ha llegado. Y dentro de esa muerte, para salvarnos de esa muerte, envió a Jesucristo. En Números capítulo 21, conforme a la palabra de Dios, Moisés puso la serpiente de bronce y lo colgó sobre una asta. En la Biblia sale el oro, plata y el bronce. El oro es la gloria de Dios, y después la plata es la gracia de Dios. Y el bronce que sale en la Biblia, ¿qué es? El bronce se refiere al juicio. ¿Quién recibe el juicio? La persona que hizo mal, que cometió el pecado. Si el pecador recibe el juicio, entonces esta serpiente de bronce significa que recibió el juicio. La persona que mordió a la persona y está muriendo, que el veneno de la serpiente, esa serpiente recibió el juicio. Igualmente, en el corazón de toda la persona entró el pecado. Ese pecado llegó la muerte, hizo que reciba la maldición, y este pecado que lo lleva al infierno, este pecado ha sido como recibió el juicio, y donde recibió el juicio fue la cruz. Por eso Moisés sobre el asta hizo la serpiente de bronce y lo colgó. ¿Por qué? En la Biblia, Jesús colgado en el madero de la cruz, crucificado en la cruz, y por nuestros pecados, donde recibió el juicio, está hablando
sobre esa parte. San Juan capítulo 3, versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, Moisés como levantó, ¿verdad?, la serpiente, el pueblo que ha sido mordido para salvarlos. Moisés hizo la serpiente de bronce y colgó sobre el asta. Sí, conforme a la palabra de Dios, conforme a la promesa de Dios, el que ha sido mordido por la serpiente miraba la serpiente colgada sobre el asta, entonces vivía. Y ahora está diciendo sobre esto, Moisés que en el desierto como levantó a la serpiente, también el Hijo tiene que ser levantado también. Sí, Jesús ha sido levantado en esta tierra. Jesús murió, no murió en la tierra, sino fue crucificado en la cruz y sobre el madero, la cruz, murió. Sí, Jesús murió, es sobre el juicio de nuestro pecado. Por eso, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Murió en la cruz para que nosotros podamos obtener la vida eterna. Nosotros somos pecadores, cometimos el pecado y ya llegó la muerte en nosotros. Por eso, para darnos la vida eterna, Jesús en la cruz fue crucificado y murió. Número capítulo 21, y la cruz de Jesucristo está mostrando como una combinación. También vamos a leer San Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por eso nosotros, a través de Número capítulo 21, hemos compartido. Igualmente Jesús, de la misma manera, dice que va a ser levantado. Es levantado de la tierra. Eso quiere decir que Jesús que murió en la cruz. El propósito de eso es todo aquel que en él cree no se pierda la vida eterna. Todo aquel que cree en ese verdadero significado, ¿verdad?, obtenga la vida eterna. En Adán entró el pecado y de la misma manera, como descendiente de Adán cometimos el pecado. Nacimos como pecador, cometimos el pecado y vino la muerte hacia nosotros. Y por eso Jesús limpió el pecado y para que podamos obtener la vida eterna, en la cruz, Moisés, como había levantado la serpiente de bronce, Jesús también está diciendo que va a ser colgado y va a morir. Los niños cuando ven al tigre, al elefante en el zoológico, primero ya lo ven en el dibujo. Entonces cuando va al zoológico dice, ese es un tigre, mamá, mira, ese es un elefante, como lo reconoce. En la Biblia también, cuando viene Jesús, para que de una vez lo puedan reconocer, en el Antiguo Testamento ya como sombra de Jesús así lo escribió. Este serpiente de bronce que Moisés lo colgó en la asta, si Jesús viene para que rápidamente lo puedan reconocer que es Jesús, es como la sombra. Por eso Jesús en San Juan capítulo 3, versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así dijo. Entonces Moisés en el desierto como levantó la serpiente, para que Jesús también será levantado de la tierra. Eso quiere decir, en San Juan capítulo 12, versículo 32, dice bien, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Así dijo, que será levantado de la tierra. ¿Qué querrá decir esto? Sí, el versículo 33, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Sí, Jesús, de cómo va a recibir la muerte, se refiere. Como la serpiente de bronce que fue colgado en el asta, colgado también en la cruz, que morirá, levantado de la tierra. A eso se refería. Cuando colgó la serpiente
de bronce, la persona que cree esa promesa, el que miraba esa serpiente de bronce, todos revivían. Y claro que ya está muriendo por el veneno lleno en el cuerpo, pero ese veneno se desaparecía. Esa persona vivía. Por eso igualmente Jesús también, cuando fue colgado en la cruz y murió, si nosotros miramos a Jesús naciendo como pecador, el pecado entró en nuestro cuerpo, cometimos el pecado y nos está llevando el veneno de la muerte en nosotros. Tenemos que morir por el pecado, pero cuando miramos a Jesús que fue colgado en la cruz, mi pecado fue terminado, terminó el veneno de la muerte en nosotros. Nuestro pecado fue perdonado perfectamente en la cruz. Podemos verificar eso. Por eso Jesús, como Moisés había colgado a la serpiente, Jesús también había dicho que va a morir en la cruz. Hermanos, si vemos este dibujo, esta es la ambulancia que está en Corea. Al medio, en el madero, algo está como roscando, ¿verdad? Es la serpiente. Esto es ambulancia de Filipinas. Atrás, en la parte roja, también en un madero ven la serpiente que está colgado, ¿verdad? Y también en la parte de adelante, igual, en el azul, el mismo signo. Aquí es China. Hermanos, China es un país comunista, pero en país también usan el mismo signo. En los autos de emergencia, aquí también en China es otro auto de emergencia. El signo que está al medio es igual, ¿verdad? Aquí es Eswatini de África. También abajo también se ve el mismo signo que la serpiente está colgado en un madero. Sí, también es Sudáfrica. En el auto también está de la misma manera. Aquí es Zimbabue de África. Aquí se ve más nítidamente el signo de la parte de atrás. Si bien ahí atrás la serpiente ya se ve muy nítido. Sí, en cada país, en cada continente, ¿por qué están usando el mismo signo? Aquí, Lesoto de África es el auto de emergencia. También están utilizando el mismo signo. Acá, Nueva York de Estados Unidos también. También están usando el mismo signo. Aquí es Canadá. En la parte de atrás también tiene el mismo signo. Aquí es Perú. En Perú también, de la misma manera, están utilizando el signo. No pude ir a Chile, por eso no pude sacar la foto en Chile. A cada país son las fotos que yo había tomado por foto. Hay fotos que yo tengo, pero también la foto que he tomado y yo los junté. En Perú también hay estas fotos, en Brasil también el mismo signo también. Acá un helicóptero de emergencia también tiene el mismo signo. En Europa también, Polonia. Ese signo sale más nítidamente. En Polonia también tiene el mismo signo. En Rumania también tiene. Entonces, las Naciones Unidas, ¿por qué usa este signo? Porque en ese signo de la serpiente, si pone el signo de la serpiente, se hace el logo de la Organización Mundial de la Salud. Todos los que están inscritos en las Naciones Unidas y en los autos de emergencia que usan el mismo signo, están usando. Por eso, lo que nosotros podemos saber sobre esta verdad, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así ha dicho. Nosotros cometimos el pecado y no podemos ir al reino de Dios, al cielo, pero Jesús a nosotros fue el camino, dice, por nosotros, fue la vida por nosotros y fue la verdad por nosotros, fue el camino que podemos ir al reino de Dios. Jesús cargó todos nuestros pecados y Jesús, después que lavó todos nuestros pecados, fue el camino que pudimos ir al reino de Dios. Y nosotros por el pecado
우리에게 ya había llegado la muerte en nosotros, 이제 사망을 pero 끝으로 terminando la muerte, 우리에게 y 생명이 fue vida 주시고 para nosotros, y 진리가 fue la 주시고. verdad para nosotros, 그래서 우리가 하늘나라에 갈 수 있는 el único 유일한 camino 길은 para ir al reino de 바로 Dios 예수님을 믿는 es 믿음으로 por la fe 갈 de 수가 creer en 있습니다. Jesucristo. 여러분 우리는 Nosotros, si vemos la 성경을 Biblia, 보면 사도행전의 en Hechos, el 바울이 apóstol Pablo 그 이제 앉은뱅이를 encontró a un cojo, 근데 그에게 pero en él 구원을 pudo 받을 ver la 믿음이 fe, 있는 것을 보시고 la fe 그거는 para salvación. 그에게 구원을 Entonces, 받을 만한 믿음이 있는 viendo 것을 la fe que 보고 tenía para 일어서라 recibir la salvación, le dijo, levántate. Entonces esta persona se levantaba. La palabra que dijo Pablo aceptaba y se levantó. Hasta ahora él no podía levantarse, pero aceptó directamente la palabra de Pablo. Así ahora yo puedo levantarme y por eso me dice que me levante. Entonces él podía juntar su corazón conforme al corazón de Pablo. Entonces el cojo que no podía caminar, hubo la gran obra de caminar. Por eso la fe, aunque no hay en mí, pero si acepto la palabra de Dios directamente en mi corazón, si me dice que me levante, me dice que me levante porque puedo levantarme. Entonces voy a levantar. Entonces vino la fuerza, entró la fuerza y tuvo fuerza. Yo no puedo levantarme. Entonces está rechazando la palabra levantar, por eso no puede levantarse. Pero si directamente acepta la palabra que dice levántate, entonces yo podré levantarme, voy a levantarme. Su corazón lo cambió, unió su corazón. Por eso la fe, ¿qué quiere decir? Aceptar la palabra de Dios en mi corazón, juntar el corazón. Jesús a nosotros, que murió en la cruz y perdonó todo el pecado de nosotros y nos salvó, la Biblia dice que fue Jesús el camino para que podamos ir al reino de Dios y fue la verdad. En Colosenses capítulo 2 versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Sí, aquí dice que nosotros estábamos muertos en pecado. Desde el nacimiento el pecado entró y cometimos el pecado, y desde el nacimiento ya había llegado la muerte. 60, 70 años viviendo y después se paró ya la respiración, y cuando muere no es que vino la muerte, sino en realidad desde la muerte por el pecado ya vino la muerte. Pero Jesús nos ha salvado. ¿Cómo nos salvó? Limpiando los pecados. Por el pecado nosotros, la muerte que ha llegado, le dio final a ese pecado, a esa muerte, y nos salvó de la muerte. Jesús cargó el pecado, y por el pecado de ustedes Jesús recibió el juicio en la cruz y puso final a todos los pecados, y la muerte que venía por ese pecado, ese veneno de la muerte también le puso el final. La serpiente cuando muerde a la serpiente cuando muerde a la persona, ese veneno entra a la persona, pero cuando puso la serpiente bronce y lo puso en el asta, el bronce significa que ya recibió el juicio. Entonces, la serpiente tiene veneno y cuando muerde, muere. Pero este veneno quiere decir que ya ha recibido el juicio. En la sangre de Jesucristo, siendo crucificado, lo que murió derramando la sangre, quiere decir que ya recibió la maldición. La maldición que nosotros teníamos que recibir por el pecado que cometimos, Jesús lo recibió y es la muestra. Cuando vemos la cruz, yo cometí el pecado y por eso yo soy pecador, por haber cometido el pecado. Yo no puedo ir al reino de Dios, pero terminó todo mi pecado en la cruz, cargó todo mi pecado en la cruz y recibió el juicio
con el pecado, entonces no tengo más pecado. Terminó la maldición en mí. Sí, entonces yo no tengo más pecado. Ya terminó y recibió toda la maldición que tenía que recibir yo, que yo en realidad, y lo recibió todo en la cruz. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hoy, hermanos, nosotros, hace 3.500 años, hemos hablado sobre la realidad que había pasado. Las personas que fueron mordidos por la serpiente, por la fe de creer en la palabra de Dios, como vivieron mirando la serpiente de bronce en la asta, nosotros también del nacimiento, con el pecado hemos nacido, pero Jesús hace 2000 años, ya en la cruz, fue colgado y recibió la maldición que nosotros teníamos que recibir y le puso final al pecado y ya limpió todos nuestros pecados. Y por la fe de creer esta verdad, toda la persona recibe el perdón de pecado, y para que obtenga la vida, Jesús en la cruz fue crucificado y murió. Dios quiere que ustedes crean en esta verdad y que sean libres del pecado, que sean libres de la muerte. Por eso, la persona que cree que Jesús ha limpiado su pecado en la cruz es la persona que cree en Dios y es la persona que tiene la fe que a Dios le agrada. Sí, cometieron el pecado ustedes, pero espero que crean que Jesús limpió todos sus pecados, y para que tengan la fe valiente de que pueden ir al reino de Dios y la vida que le queda, que vivan glorificando a Dios. Vamos a orar. Dios Padre, le damos gracias. El Señor Jesucristo, que lavó todos nuestros pecados, y le damos gloria al Señor. En Chile, los hermanos juntamente damos gracias que podemos compartir la palabra así. Todavía en el corazón, si hay alguien que considera que hay pecado, que por la fe de creer esta palabra, que pueda creer y tenga la seguridad de que el pecado ha sido perdonado, y que diga: sí, Señor, ya soy justo, ya mi pecado ha sido lavado, Jesús ha limpiado todo mi pecado, ya soy justo conforme a esta fe, para que pueda ponerse ante Dios valientemente, que pueda darle la fe, por la fe de creer que hace 2000 años que nuestro pecado fue perdonado, que viva así en bendición. En la vida, Señor, por corona hay dificultades, viene temor, pero Señor, para salvarnos, como Jesús ya recibió la maldición y que recibió el castigo, Señor, por corona, nuestros hermanos que están sufriendo, que usted los consuele, que sea poder en ellos, que le dé la esperanza, Señor. Bendiga la iglesia de Chile. Le agradecemos, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.